noches a todos. Con ustedes Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries y hoy tenemos una clase especial porque tengo a los integrantes de mi altar familiar que van a participar en el día de hoy y vamos a estar haciendo unas preguntas. Esta clase vino porque yo le pregunté a mis estudiantes, ¿verdad? A mis discípulos, qué temas querían aprender. Uno de ellos era cómo respondo ante una pregunta conflictiva o algo que trae un conflicto a una persona que no cree lo mismo que yo. Y vino otra pregunta que era cómo manejamos a personas que son tóxicas, negativas o conflictivas. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Cómo enfrentar conflictos y relaciones tóxicas. Y vamos a tener una cierta discusión, ¿verdad?, entre nosotros aquí y vamos a ir a la palabra de Dios a ver qué la palabra de Dios nos dice. La primera pregunta es, ¿qué es una persona tóxica? Para ti, ¿qué tú crees que es una persona tóxica? A ver, ¿pueden abrir los micrófonos y compartir, no todos a la vez? A ver, ¿quién se atreve? Espero que no sean tímidos. A ver, yo les voy a... Lo que pienso yo que es una persona tóxica es una persona que es negativa. Y Luzbelia, puedes abrir el micrófono otra vez. Una persona que es negativa, una persona eh, que está como que todo el tiempo dando malas noticias. Es una nube negra. Una nube negra, exactamente, me gusta esa definición, una nube negra. Generalmente es una persona que a ti no quieres estar con ellas, ¿verdad? Que como que les quieres huir porque como que te roban la paz. A ver, ¿quién más? Nube negra, negativo, ¿qué más podemos decir? Bueno, son personas que están cargadas, atribuladas de tantos problemas y ahí tal vez llegan a un lugar y todas ellas lo sueltan allí en medio de una reunión, de una conversación, del trabajo. O sea, traen todo eso con ellos, pues. Sí, realmente que no sepan canalizar sus angustias, sus pesares y no le encuentran salida a los problemas y se ponen muy negativos. Eso, eso, me parece muy bien todo eso. Creo yo que sí son personas tóxicas, personas negativas y qué comunes son, ¿verdad? Porque, y a veces nosotros mismos, porque no nos podemos excluir, a veces nosotros podemos estar tóxicos. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes le dieron el ¿cómo es? A la cabeza del clavo, como dicen por ahí, porque a veces venimos cargados, a veces venimos que no hemos estado, ¿verdad?, ante la presencia de Dios o hemos tenido la oportunidad de como que sacar todo lo que uno lleva por dentro y a veces nos podemos volver negativos y tóxicos. Yo creo que no estamos exentos de eso. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Yo conseguí un buen versículo aquí en Filipenses 2:3-4 que nos dicen no sean egoístas y creo que aquí, ¿verdad?, es parte de lo que podemos decir que no deberíamos ser una persona tóxica o negativa, ¿verdad? Es no ser egoísta, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Yo creo, ¿verdad?, que aquí la palabra de Dios también nos dice, ¿verdad?, que una persona tóxica es una persona egoísta, una persona que todo el tiempo trata de estar por encima de los demás, ¿verdad? Eh, Correcto. no considera a las otras personas. Yo creo que una persona tóxica se concentra en el yo. No porque yo hice esto, no porque yo, porque es que yo estoy por esto, ¿verdad? Como que si los problemas que tú tienes son más importantes que todo lo demás o quien tú eres como persona. Entonces creo que, ¿verdad? Filipenses 2:3-4 nos da una idea de lo que no debemos ser. Ahora, sabemos que en algún momento, en alguna etapa, hemos hecho estas cosas. Hemos visto por nuestros propios intereses, a veces podemos ser egoístas porque estamos viendo mi círculo, mi yo. ¿Okay? Ujú. Ahora, la próxima pregunta es, ¿cómo
tratar a una persona conflictiva si es cristiana? Porque creo que la Biblia hace diferencia, ¿verdad? Entre, déjame preguntarte, ¿tú crees que si una persona es cristiana, debes manejarla de una manera diferente a una persona que está en el mundo? ¿Qué tú crees? Vamos a ver. Pues no. Yo pienso que no, Nancita, porque definitivamente Dios no hace acepciones de personas con nadie, ¿verdad? Y si nosotros como cristianos conocemos y vemos en lo espiritual que esa persona está actuando de una manera súper agresiva o egocentrista, ¿verdad? Hay una palabra que dice, la mansa respuesta calma la ira, ¿verdad? Ajá. Eh, Cuando esa persona se pone así, o también podríamos, no evitarla, ¿verdad? Porque evitarla es como desecharla. Podríamos hablarle del Señor o decirle, hablarle con la palabra. Mira, la palabra de Dios dice tal cosa, dependiendo de las circunstancias que se nos estén presentando, pues. Ajá. Y creo que sí, que estás en lo correcto en el sentido de que hay personas que en medio del conflicto tienes que tratar de calmar, ¿verdad? Porque siempre, y eso lo dicen, bueno, psicólogos y todo, de que se necesitan dos para pelear, ¿verdad? Entonces, nosotros siendo cristianos tenemos una posición que debemos tomar. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? O sea, si una persona es cristiana, la Biblia sí hace una distinción y creo que en lo que te traiga el verso sí la vas a reconocer. Vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo 18, 15 y 17. ¿Cómo corregimos, verdad? Y quizás la pregunta no la puse bien, pero ¿cómo corregimos? Y esto lo dice la misma Biblia, ¿verdad? El, 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 el traductor pone cómo corregir a otros creyentes. Vamos a decir que tú tienes a alguien dentro de la iglesia o una persona que tú sabes que es cristiana. ¿Cómo tú corriges una mala actitud de esa persona? Entonces dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Así que Imagínate. vamos a ver qué significa, ¿verdad? Porque creo que la palabra de Dios es sabia. Una de las cosas, ¿verdad? Primer paso es, si tú tienes conflicto con un hermano de la iglesia, puede ser incluso alguien de tu familia que es cristiano. Según la palabra de Dios dice, primero habla en privado. O sea, nosotros tenemos el de llamar a esa persona y decirle, mira, yo te he visto que tú has estado conflictivo o me has dicho algo, ¿verdad? Lo tomé de tal manera. Es primero llamarlo a que reflexione, ¿verdad? Que se dé cuenta, estás haciendo algo que va en mal camino. Y dice, si te escucha, perfecto. Si esa persona acepta, hey, de verdad me equivoqué, dice, has recuperado a esa persona. ¿Por qué? Porque si un cristiano está actuando de mala manera y nosotros lo dejamos ir simplemente, oye, allá él con su problema, ese no es asunto mío, esa persona no va a ser restaurada, va a seguir en su propio pecado, va a seguir pecando, pecando, pecando. Hay una escritura que dice que cuando nosotros seguimos pecando, siendo cristianos y habiendo conocido a Dios, es como crucificar a Cristo otra vez en la cruz. Entonces nosotros tenemos una labor como cristianos que si tenemos a una persona dentro del cuerpo de Cristo que está fallando, que está actuando de manera tóxica, negativa, a lo mejor es una persona, oye, tú sabes, a lo mejor es un esposo que le golpea a la esposa, una esposa que le golpea al esposo, o hay una situación donde sabes que esa persona está siendo mal hablada con los hijos,
los critica, les habla feo, es hora de que lo llames en privado, ¿ok? Ahora dice, si esa persona no te hace caso, tú tomas a 1 o 2 testigos, y no es para hacer un circo. No, estos 1 o 2 testigos deberían ser personas en las que tú confías y que tienen tu misma fe, tienen 2 personas dentro de la iglesia, ¿verdad? Que puedan ser neutros, que puedan escuchar las 2 partes de la historia. Porque a veces también es con qué ojo yo lo estoy viendo, ¿verdad? Pero al tener 2 personas, primeramente va a poder confirmar lo que tú dices. Hay un testigo. Y es testigo, ¿verdad? Es testigo de que tú has tratado de ayudar a esta persona. Si esta persona se niega y dice, no, ustedes están todos locos, dice que tienes que llevar el caso ahora ante la iglesia es la congregación. Ahora, parece un poco extremo, ¿verdad? Porque a todos nos da como que cosa de que, Dios mío, yo voy a poner a este hermano enfrente, pero al mismo tiempo debes de pensar si esta persona no se está dando cuenta de su pecado, ¿dónde está la vida espiritual de esa persona? ¿Me entiende? Y ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos de traer a la persona a restauración con Dios. Esto no se trata de que, mira, te apunto el dedo, pero es de decir, mira, tú te estás comportando como un infiel, tú te estás comportando como uno que no cree. Por eso dice que trátalo como una persona pagana, como una persona que no ha conocido a Dios, porque no quiere doblegar su voluntad. Entonces la palabra en cuanto a eso es claro. Ahora, ¿qué hacemos con una persona que no es creyente? Son personas que no han conocido a Dios. Y yo creo que, bueno, en este punto no hay casos específicos, pero la Biblia nos da cierta guía, ¿verdad? De qué hacer cuando una persona no es cristiana y tenemos estas diferencias. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer nosotros como hijos de Dios? O sea, te estoy poniendo, ponte tú como que en el asiento del conductor, ¿ok? Tú estás teniendo un problema, puede ser con un jefe, puede ser con una amiga, un amigo, con una persona cercana a ti, con un familiar, y esta persona está siendo ofensiva contigo o te está despreciando. ¿Cuál tú crees que debería ser tu posición? ¿Cuál creías? ¿Cuál crees que debería ser tu posición? A ver, están calladitos. Bueno, hay un dicho que dice, tenemos que ser, ¿cómo dice? Mansos, pero no Mansos. mensos. Entonces, Mansos, bueno, pero no mensos, ¿sí? no, pero ¿qué marca la diferencia? La diferencia es que somos cristianos y que tenemos que levantar a Cristo, que siempre tenemos a Dios en nuestro corazón. O sea, nosotros no vamos a estar peleando ni comparándonos con la misma persona, ¿ya? Entonces tenemos que ser más bien pasivos. Tenemos a Jesús en nuestro corazón. Ya es el carácter de cada uno, ¿no? Sí, muy Hay que cierto, hablar de la Margarita. palabra. A ver, ajá. Orar por esa persona, Ujú. tratar de hacer comunicación para ver qué le está pasando. Es muy cierto, Luzbelia, porque fíjate, a veces lo que pasa es que nosotros queremos juzgarlo a ellos como si ellos han conocido a Cristo, y a veces no, o sea, en todo momento, cuando una persona no conoce a Cristo, ¿cómo puede actuar con amor y humildad si no ha conocido a quien es amor y quién es manso y humilde, ¿verdad? Entonces, vamos Sí, a ver no, nadie puede dar lo que no tiene. exacto, no pueden dar de lo que no tienen. Ahora, también hay un versículo que dice que por sobre todas las cosas guarda tu corazón. Y creo que en ese debemos ser sabios, ¿verdad? Como decía Margarita, somos mansos pero no mensos. ¿Qué quiere decir con eso? Que no porque tú seas cristiano quiere decir que tú vas a ser el coleto de todo el mundo, que te van a pasar por encima, que vas a ser la alfombra. Y creo que a veces
leemos la palabra y la llevamos al extremo. Yo he conocido de personas, de parejas, ¿verdad? Donde un esposo es abusivo y de repente le están diciendo a la esposa, quédate allí, porque es que la palabra dice que tenemos que perdonar, y la mujer llevando palo. Y no es de esa manera. De hecho, dice, si leemos la escritura completa, dice, ¿por qué fue que se permitió la carta de divorcio? Y dice, por la dureza y la terqueza del corazón del hombre, ¿verdad? Porque el hombre es terco, porque el hombre no quiere doblegarse. Vamos al punto, ¿verdad? De si alguien es creyente y anda actuando de manera equivocada, trátalo como un pagano, o sea, diciendo cómo tú puedes aceptar el maltrato. Y por eso digo, tenemos que ser sabios de por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Porque si tú tienes una persona constantemente que te anda clavando el cuchillo y tú te quedas allí, eventualmente tu corazón se va a herir, ¿verdad? Y no vas a guardar tu corazón. Entonces creo, vamos a leer varias escrituras aquí que nos van a guiar. La primera está en Gálatas 6:1 y dice, siempre cosechamos lo que sembramos. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Ese es el caso que estábamos hablando antes, ¿verdad? Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. O sea, al que es cristiano, dice, ayúdalo para que no sea dominado por ese pecado, ayúdalo a llevarlo al camino correcto, y dice, trátalo con ternura y humildad, porque a veces podemos ser con el dedo acusador y entonces nos volvemos Satanás chiquito, ¿verdad? Acusando a la gente, no, porque tú esto, y no es de esa manera que lo dice la palabra. Y dicen, tengan cuidado de que ustedes por querer salvar a otro no caigan. Yo siempre recuerdo, ¿verdad? Oye, ¿tú por qué vas al bar a los viernes? Si tú eres cristiano no deberías estar metido en un bar. No, yo voy porque voy a evangelizar. Entonces tienes que tener cuidado de, porque te estás metiendo en la boca del lobo, no termines tú como los demás. Amén. O sea, eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, Mateo 7:3-5 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle algo a tu amigo? Déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Qué nos pone aquí? Aquí nos pone a chequearnos. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros, y por eso, ¿verdad? Me parece muy sabio cuando dice, si tú hablas en privado, es bueno que tengas a otros testigos. Porque a veces puede ser que nosotros estamos viendo las cosas de nuestra perspectiva. Y por ahí hay un dicho que dice, cada ladrón juzga por su condición. Y es probable que a veces tú estás viendo la falta de una persona sin darte cuenta que tú la estás viendo de esa manera porque tú has caído ahí, tú estás allí. Entonces es importante de que nosotros, antes de juzgar, antes de ver al otro que es tóxico, no porque tú esto y esto, que nos analicemos. No vaya a ser que aquello que estamos criticando a otro sea el pecado que llevemos nosotros escondido. Entonces es importante poner eso en la perspectiva y analizarnos. Lo otro es que dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. O sea, esta es otra cosa. Nosotros debemos ser sabios. Sabios con esas personas que no conocen a Cristo. Nosotros entendemos los caminos de Dios y era lo que traíamos antes, ¿verdad? ¿Cómo puedes dar lo que no tienes? Y creo que una de las mejores maneras como nosotros podemos alcanzar a aquel que está perdido, aquel que ofende, es nosotros viviendo honestamente y nosotros haciendo buenas acciones. Yo creo que a ese que está perdido debemos también llamarlo. Debemos también decirle, mira, hay otro camino, mostrarles el camino a la cruz, mostrarle que hay otra salida. Mucha gente a veces está hablando, ¿verdad?, de esas raíces de amargura, del lugar de donde ellos han estado y no han conocido a Cristo. Entonces
mucha más basura sigue saliendo, ¿verdad? Como ustedes decían al principio, no han aprendido a cómo canalizar esas emociones. Nosotros vamos aprendiendo porque tenemos a un maestro que es Cristo y tenemos al ayudador que es el Espíritu Santo. Pero cuando una persona no tiene ni a Cristo ni al Espíritu Santo, qué difícil es. Ahora también la palabra de Dios dice que si estamos faltos de sabiduría, se la pidamos a Dios, que Él es generoso para dárnosla. A veces estamos en situaciones, mis amados, que son difíciles y donde necesitamos, ¿verdad?, a Dios que nos dé la salida, que nos diga cómo tratar con ciertas personas, cómo podemos llevar, ¿verdad?, ese tipo de personas que son difíciles de esa manera. Y yo te aseguro que Dios te va a dar a ti la salida de cómo hacerlo. Ahora, a ver, uno de ustedes dijo que era bueno que oráramos. Y es cierto, creo, me parece, Luzbelia, que lo mencionaste tú. Ahora, ¿por qué ustedes creen, esto es una pregunta para todos ustedes, ¿por qué ustedes creen que Jesús nos dice que nosotros debemos orar por aquellos que nos lastiman? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será que hay que orar por aquellos que te hacen daño? Mm, A ver. mm. Aunque la palabra dice, mala cosa es darse contra el aguijón, ¿no? Ajá, ajá. Sí, pero es un mandato divino, ¿verdad? Que, que está en la palabra de Dios, pues. Y, y, por ejemplo, alguien que nos está tratando mal, Ajá. el perdón, pienso que el perdón existe para mi tranquilidad, porque es Dios quien perdona. Pero Uh-huh. mientras yo tenga ese resentimiento dentro de mi corazón, me está causando malestares a mí, no a los demás. Eso es muy Entonces, cierto. Yo, entonces, orar por los demás yo creo que nos trae muchos beneficios personales. sí, y yo creo que cuando Jesús nos dice, cuando la palabra de Dios nos dice, oren por aquellos que los lastiman, es porque cuando nosotros oramos, cambiamos nuestra perspectiva. Ujú. Algunos de ustedes se pone a orar, Señor, yo te pido que lo pise un carro y que lo mate un tren, ¿verdad? Dios No, mío, no hagamos eso. no Suena creo. cómico, ¿verdad? Pero nosotros estamos orando. Al nosotros orar, sabemos que estamos hablando con el Padre. Y es que y yo creo que ahí, ¿verdad? Ese es el regalo más bonito. Porque la oración lo que hace es que cambia tu perspectiva, te quita de ver lo que está en la carne, de lo que estás sintiendo, que Dios me lastimó, me hizo esto, y lo pone ahora en que, Dios mío, yo tengo que bendecir a esta persona. Porque en el momento que tú dices, Señor, esta persona me está haciendo daño, Padre, yo te pido que tú me des la salida, que tú me hables, pero ahora tú comienzas a orar, en lugar de orar por ti, tú comienzas a decir, Padre Santo, abre los ojos de esta persona para que pueda ver lo que tú ves. Señor, trabaja con su corazón. Padre, quita toda ofensa de su vida, lo que lo haya lastimado, lo que esté haciendo que estas raíces de amargura broten. Padre, en el nombre de Jesús oramos por esta persona. Oramos, Padre, bendícelo. ¿Sabes? Eso cambias la atmósfera. No solo eso, si había en ti alguna ofensa, yo creo que la oración te encamina. Por eso yo creo muy cierto cuando dices que hay muchos beneficios al orar. Y ciertamente nosotros recibimos gran beneficio cuando oramos, porque lo primero es que nos tenemos que poner bien frente al Padre. Y cuando oramos sabemos que nos está escuchando. Y si vienes con alguna intención, porque te pueden haber hecho algo y en tu carne tú puedes haber dicho, ay, cómo no se va de este mundo. Pero cuando oras, te das cuenta, no, ese pensamiento mío está mal. Señor, perdóname por haber pensado en eso. Entonces yo creo que esa oración cambia tu perspectiva, vas a poder ver
a través de los ojos de Dios con misericordia, porque mis amados, Dios ama a esa persona que te está lastimando tanto como te ama a ti. Es tan así que Cristo murió por esa persona. Cristo murió por esa persona que grita y que dice. Y te recuerdo, mi amado, ¿cómo eras tú antes de conocer a Cristo? Yo te aseguro que tú eras bien parecido a esa persona tóxica que ahorita tienes al frente. Porque es que toditos tenemos esa naturaleza pecaminosa hasta que llegamos a conocer a Cristo y comenzamos a ser transformados a través de su Espíritu. Entonces, la oración Amén. es importantísima. Si tú estás teniendo conflicto en tu matrimonio, con tu familia, con alguien del trabajo, amado, a orar. Ora para que te encamines, ora para que bendigas a esa persona porque hay bendición y no solo eso, porque es un mandato de Dios. Amén. A ver, Amén. ¿qué otro versículo tengo por aquí? Efesios 4, 31, 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora aquí vemos la posición, ¿verdad? Que nosotros no podemos estar recibiendo la ofensa. Nosotros no podemos ponernos de tú a tú con aquella persona que está diciendo palabras ásperas. No es que seamos mensos, pero es que no podemos contestar con la misma moneda. O sea, tu naturaleza tiene a Cristo dentro de ti. La naturaleza de ellos tiene la naturaleza pecaminosa que no se ha doblegado a Cristo. Entonces, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Y los frutos de la carne, ¿cuáles son? Entonces estamos viendo aquí, ¿estamos actuando en el Espíritu o estamos actuando en la carne? ¿Qué tipo de frutos estoy yo dando? Entonces dice, primeramente, a la persona que viene con furia, enojo, palabras, calumnias, toda clase de mala conducta, te dice, líbrate. Dios nos está hablando a nosotros, líbrate. Su palabra nos está diciendo, líbrate de eso, mis amados. No te pongas de tú a tú. No aplicas aquí ojo por ojo y diente por diente. Porque mucha gente dice, porque en la Biblia, y lo sacan de contexto. Pero dice que seamos amables. Ahora, nos dice, mira, el que te da la bofetada, ponle el otro cachete, ponle la otra mejilla, y tú dices, caramba, eso está difícil, pero lo que quiere decir es que debes ser amable. Tienes que tener un buen corazón. A veces, mira, es guardar silencio. Hay personas que lamentablemente no se les puede hablar. Es pedirle sabiduría a Dios. ¿Cómo le entro a esta persona, Padre? ¿Cómo trato con este conflicto? Y a veces no eres tú el que lo va a resolver. A veces pedirle a Dios que traiga a la persona correcta para poder encaminar, porque a veces el simple hecho de hay un conflicto, ¿verdad? Son a veces relaciones irreconciliables, como dicen por allí. Así que bueno, nos tenemos que guardar de esas cosas. A ver qué más, si tengo algo por aquí. No, eso es lo último que tengo, la última escritura para el día de hoy. Pero bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por participar en esta noche. Y bueno, vamos a cerrar, ¿verdad? Yo creo que podemos resumir lo que hemos hablado en esta noche es de, como hijos de Dios, tenemos que acordarnos que somos luz en medio de un mundo que es oscuro. Debemos entender también que en este mundo vamos a tener personas que tienen raíces de amargura y que esas raíces brotarán. Y lamentablemente a veces nosotros somos los que estamos recibiendo, ¿verdad? Yo siempre he dicho, hubo un estudio que yo di hace como 2 años atrás, que eran lecciones de autopista. Y el Señor me comenzó a hablar a través de los vehículos y uno de ellos era el camión de basura. Y sabes, el camión de basura lleva toda su pestilencia y si tú le pasas por al lado, te va a salpicar el agua sucia y vas a poder oler, ¿verdad? Lo que lleva ese camión de basura. Y hay personas que están como un camión de basura. Están cargando toda esa negatividad, están siendo tóxicas y a veces porque simplemente tú te le cruzaste en el camino, vaciaron su basura, su aroma, te lo vaciaron a ti. Entonces, ¿cuál es tu posición? Ahora, nosotros como cristianos tenemos la posición de ser luz, de ser amables, de no ser áspero,
¿verdad? De traer a reconciliación. Ahora, mi amado, mi amada, si tú eres una persona que está siendo abusada o abusado por algún familiar o por alguna persona cercana a ti, cuida tu corazón. La palabra no te pide a que te quedes allí sufriendo, no. Tú busca tu seguridad, cuida ese corazón para que no te lo apachurren. Amén. Busca ayuda entre los hermanos de la iglesia. Busca personas que puedan aconsejarte bien. Cada situación puede ser diferente, pero si lo llevamos a oración, si nos agarramos del cuerpo de Cristo que nos ayuda en medio de esas situaciones difíciles, si buscamos y confiamos en otra persona para poder hablar, mira, me está pasando esta situación, ¿qué tú me aconsejas? ¿Qué tú crees que debo hacer para que no te dejes guiar por emociones, por la carne, pero más bien puedas ser guiado a través del Espíritu? Bueno, yo espero que esta noche hayan disfrutado el debate del día de hoy. Los invito de que si hay algún otro tema que quieran discutir, me lo dejen por el chat, por el grupo de WhatsApp que tenemos, o en los comentarios en YouTube pueden traer sus preguntas y vamos a estar haciendo una serie de poder contestar, ¿verdad? Estas preguntas que nos hacemos a veces, que están en nuestras mentes, pero que a veces no hallamos las respuestas. Así que si hay algo que quieres aprender, déjame saber y lo estaremos entre todos aquí aprendiendo los unos con los otros, buscando en la palabra de Dios, escudriñando las escrituras y alineándonos a lo que dice la palabra de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Whip of Wisdom, 30 Minutes with God. Y ahí le dan a estudios bíblicos y van a tener todos los mensajes. Ya llevamos como unos 3 años de enseñanzas y hay muchos estudios bíblicos que les va a ayudar a crecer y a estar más cerquita de Dios. Dios me los bendiga a todos y nos vemos, no la semana que viene, la de más arriba. Bendiciones a todos.